Bueno, hoy tenemos otro espacio de conversaciones analíticas con Belén del Rocío Moreno Cardoso, ya conocida por todos ustedes, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en clínica de la Universidad de los Andes, magíster en literatura hispanoamericana con el Instituto Cari Cuervo, autora de varios libros. Recuerdo Voces al pie de la letra, recuerdo otra acerca de la obra de Clarice Lispector, Encontrar en la carne la verdad, sobre goce y escritura, de Clarice Lispector, y otra sobre Álvaro Mutis, Las cifras del azar, amén de incontables artículos en revistas, entre ellas desde el Jardín de Freud, miembro fundador de Analítica. Hoy en día dirige el grupo de estudio de topología, también el espacio de los miércoles de Tributo a Freud, que es un grupo de lectura del libro de Hilda Dulin, que se llama así, Tributo a Freud. Y por supuesto, pues, anima y coordina este espacio de los sábados. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hoy nos quiere hablar de la palabra amor. Gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes por su presencia sábado de la tarde, también a las personas que están conectadas. Este texto que les voy a presentar es una respuesta que doy a una convocatoria que hizo Carmen Lucía Díaz desde la revista Desde el Jardín de Freud, que propuso trabajar sobre el tema del amor. El asunto que yo voy a abordar está bastante acotado, que es simplemente ocuparme de la palabra amor, no es más, ¿sí? Entonces, vamos al recorrido que les quiero presentar. Tiene varias secciones este texto y empezamos entonces con esta que denomino lo que el amor le debe al símbolo. En función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, Lacan evoca una de las memorables máximas del poeta y filósofo François de la Rochefoucauld. Hay personas que no habrían estado nunca enamoradas si no hubiesen oído nunca hablar de amor. La indicación que da el psicoanalista no se refiere a la realización siempre fallida de la tensión unitiva propia de las exaltaciones imaginarias que yerguen los ideales del amor romántico. En la máxima encuentra antes bien un reconocimiento auténtico de lo que el amor le debe al símbolo y de lo que la palabra lleva de amor. Así que en la contingencia que enciende la llama del amor es preciso contar con la antecedencia de la palabra de amor, que cada época modulará, poetizará o eliminará al aire de sus ideales. Notamos el carácter taxativo de la frase del poeta, que no solo concierne a la dimensión asertórica propia de las máximas, sino que se vuelve patente con la palabra que repite, pese a la brevedad del enunciado. Hay personas que nunca se habrían enamorado si nunca hubiesen oído hablar de amor. Así pues, hay amor si hay palabras que estén en su origen, no lo hay si lo que precede es un campo baldío desprovisto de palabras. En ello reconocemos no solo el fundamento simbólico del amor, también su denominación de origen, pues al fin y al cabo la incorporación del lenguaje en la identificación primaria tuvo como motor de su movimiento fundacional al amor, tal como Freud lo señaló en Psicología de las Masas y Análisis de ello. De la misma manera, a cuenta de ese fundamento de amor nunca desprovisto de sus mixturas con el odio, es posible dirigirle la palabra al prójimo. Esto es lo que la palabra lleva de amor. Desde luego, las palabras de amor pueden ser un amparo, a veces luminoso, a veces efímero, en ocasiones solo leño de náufrago en medio de las conmociones
y fracasos propios de esta pasión. Acudirán, sin embargo, a prestar auxilio a quien las profiere en circunstancias donde el comienzo del amor lo arrasa o donde sus infortunios lo desalojan de su hábitat de ensueño. Esas palabras de amor, bien se trate de las hechas y consabidas, bien de las que emergen del propio puño, recóndito, inesperado, poético, cuentan con la palabra amor. Así que esta palabra es el núcleo imperecedero que arremolina las palabras de amor. ¿Qué hay pues en la entraña sonora de este significante que se convierte en un resistente hilo del lazo que vincula a los amantes? Esa es la primera parte, vamos para la segunda. La etimología en el cauce de lo real. El entresijo sonoro de la palabra amor tiene un fundamento corpóreo que se hunde en la noche de los tiempos. De allí emanan imantaciones y diseminaciones incesantes que vale la pena recorrer en su trayectoria siempre sorprendente. El recurso etimológico es una vía de exploración que, lejos de ser museística, revela en la materialidad de cada palabra las vicisitudes de la historia, de su historia, de la historia, también las cicatrices dejadas en sus giros imprevisibles, las huellas de un saber desconocido que sin embargo no deja de ser transmitido, de transmitirse. Por esta vía nos encontramos no solo con las omisiones represivas, también con invenciones producto del ingenio de los hablantes, luego apropiadas por otros que las hacen perdurar y mutarse sin cesar. De modo que la etimología es una suerte de pasado entregado en el presente, una memoria viva cuyo arraigo primero encontramos corpóreo en ocasiones inesperadas. Cada pequeño artefacto de la lengua habla con un cortejo memorial olvidado. A veces escuchamos un murmullo quedo, pero audible. En ocasiones el velo del sentido nos impide escuchar que la palabra ya había entregado su arcano, su fulgor constante de aparición repentina. Por otra parte, como las palabras acarrean afectaciones corporales en modalidades de goces distintos, el mismo recurso etimológico puede eventualmente señalar en dirección del real en causa, nudo inaugural entre el cuerpo y la palabra, lazo pulsional primero, enseguida deriva palabrera. Como lo indica Pascal Quignard, más allá de la cuestión de la verdad, la búsqueda etimológica se dirige a lo real. Cito: toda descomposición etimológica no se orienta hacia la verdad, sino hacia lo real. Real es el sentido del término griego étimos. Con esta breve anotación sobre uno de los recursos de los que me voy a servir, vamos pues al núcleo corporal de la palabra que arremolina las cuestiones del amor. 3. El amor comienza por M. El término amor, derivado de una palabra latina de idéntico sonido y escritura, amor, tiene una raíz indoeuropea imitativa de la voz emitida por el bebé después de mamar el pecho de su madre. La raíz es ma. Como lo señala Yvonne de Bordelois en su sorprendente etimología de las pasiones, se trata del sonido que emite la criatura en el momento en que succiona el pecho materno. Su derivado es ama, con doble M, amma, voz familiar que también significa madre. En nuestra lengua, la raíz se mantiene invariable en expresiones como ama de leche, donde quedan asociadas la voz del infante, ma, con el alimento que le es ofrecido, ama de leche. La raíz am tiene una inversión especular, ma, también como raíz. Digamos entonces que se trata de una primera pareja fónica en espejo. Así sonó, así se escuchó, así se sintió en el comienzo. Entonces, amma une dos raíces que se miran de frente y se condensan. De ama deriva la palabra amor. Así, la genealogía del término contiene la memoria de una experiencia infantil de satisfacción
y la voz que la acompañó. Además, esta raíz puede duplicarse ya no en el espejo invertido de sus sonidos, sino por reiteración de donde surge la mama del alemán, del rumano, del polaco, del sueco, del croata, del esloveno, del suajili, del indonesio, del eslovaco, también la mamá del español y del gallego, así como la mamá del italiano, del irlandés, del letón, del sueco, la mamá del persa. Al parecer, en nuestra lengua el acento grave fue tomado del francés, maman, hallazgo registrado desde el siglo XIII. Tantas M's en tan variadas lenguas no parecen ser obra del mero azar. Bordelois sugiere que cuando los niños dicen ma para llamar a su madre, recuperan una raíz milenaria, misma recuperación que acontece con nuestra abreviación AMA. Nos indica además que en los diccionarios de indoeuropeo la raíz ma tiene 3 entradas asociadas con rasgos de la esfera materna: lo bueno, lo comestible, lo húmedo. 3 líneas que confluyen para señalar las redondeces del comienzo: la del amor materno, la del rotundo seno, la de las aguas previas a la respiración pulmonar. Esta raíz está presente también en la palabra que designa el seno materno, mama, de donde a su vez proviene mamífero, que designa al animal vertebrado que amamanta a sus crías. De la misma raigambre parten el amable, el ameno, el amigo y hasta el detestable enemigo, el inmamable mala leche. Al tiempo que la palabra se despliega, se deriva, muta, el amor mismo va transformándose, partiendo de su suelo originario para modularse con otros en otros momentos de distintas maneras. Así, la palabra cambia a cuenta de la alteridad misma que le es constitutiva. Esas derivas constantes son consustanciales al ser que habla. 4. La boca que goza. Sobre la experiencia de satisfacción que se halla en el fundamento de lo reprimido originario del amor, Freud dejó algunas observaciones en 3 ensayos para una teoría sexual. Considera que la actividad de mamar el pecho materno es la más importante en la vida del infante. Al comienzo, dicha actividad estuvo vinculada con una función necesaria para la vida, la alimentación. El ejercicio de la función vital comporta un primer placer provocado, dice Freud, por el paso de la cálida corriente de la leche por la boca. Con la imagen bienaventurada de la madre y su criatura, Freud esboza una primera pintura que se le antoja duradera, cuyo brillo proyecta hacia tiempos posteriores. Cito: quien ve a un niño saciado adormecerse en el pecho materno con sus mejillas sonrosadas y una sonrisa beatífica, no podrá menos que decirse que este cuadro sigue siendo decisivo para la satisfacción sexual en la vida posterior. Muy pronto, ese placer de la boca deja de asociarse con la alimentación y surge el chupeteo. Así, a los placeres asociados con la succión del pecho materno le seguirán los del chupeteo, considerado por Freud como la primera manifestación de la sexualidad infantil, el albor de la pulsión oral. Esa actividad rítmica, el chupeteo, en esa actividad rítmica el niño rememora con su boca, labios y lengua el placer ya conocido durante la succión del pecho materno, salvo que cuando chupetea ya no se trata de la ingestión de ningún alimento. La descripción de Freud, apoyada en las observaciones del pediatra húngaro Lidner, señala el momento de aparición de la primera manifestación del autoerotismo, sus posibilidades de persistencia y los rasgos esenciales que la particularizan. Vamos a la cita de Freud para situar esos 3 elementos. Dice Freud: el chupeteo, Ludel o Lutschen, me permito leer mal esos términos del alemán porque después van a ser de utilidad. El chupeteo, que aparece ya en el lactante y puede conservarse hasta la madurez o persistir durante toda la vida,
Consiste en un contacto de succión con la boca, los labios, repetido rítmicamente, que no tiene por fin la nutrición. Una parte de los propios labios, la lengua, un lugar de la piel que esté al alcance, aún el dedo gordo del pie, son tomados como objeto sobre el cual se ejecuta la acción de mamar. Con esta descripción del chupeteo, el psicoanalista esboza un cuadro más exaltado que aquel del infante saciado con la leche materna. Pues el goce así obtenido desemboca en una conmoción corporal mayor. Vuelvo a citar a Freud. Entonces, primero nos describió qué pasaba con el bebé que terminaba saciado después de alimentarse. Ahora, después de que el muchachito ya no está alimentando, sino chupeteando el dedo, una cobijita, entonces, ¿qué cuadro nos presenta? Dice, la acción de mamar con fruición cautiva por entero su atención y lleva al adormecimiento, incluso en una reacción motriz, en una suerte de orgasmo. Hasta ahí la cita de Freud. Estos son los primeros estremecimientos del goce de la pulsión oral, efecto de la respuesta del infante al amor materno y a la demanda oral que le es dirigida. ¿Qué tenemos hasta acá? Un díptico que se abre con el cuadro de la beatífica lactancia, seguido por el del voluptuoso chupeteo, sucedáneo autoerótico que prolonga los primeros regustos de la boca. El entusiasta mamador, el mamón del comienzo, devenido ardiente chupeteador, termina por emitir un sonido que no solo se convertirá en el insistente nombre de mamá, repetido en tantas lenguas, sino que además derivará en la palabra amor. De su boca brotará un fonema bilabial oclusivo acompañado de una vocal abierta. ¿De dónde proviene esa partícula sonora? ¿Por qué se repiten tantas lenguas? ¿Qué determina que esté presente en los cuadros de placidez, amor y goce del comienzo? Para responder a estos interrogantes será necesario revisitar el díptico ya trazado por Freud. El díptico que era primero, ¿sí?, el cuadro que pintaba el retrato del muchachito saciado después de beber la leche y después entregado al chupeteo y con esa conmoción corporal. Tenemos el díptico. Entonces ahora vamos a revisitar ese díptico de la mano de una psicoanalista que se llama Sabine Spielrein. A esa labor de filigrana, de revisitar, le dedicó Sabine Spielrein un artículo excepcional, poco visitado por los psicoanalistas. El texto se llama Génesis de las palabras infantiles papá y mamá, consideraciones sobre los diferentes estadios en el desarrollo del lenguaje. Antes de ir a sus elaboraciones, conviene recordar que Freud tomó de esta psicoanalista la designación para un hallazgo mayor de su teoría y clínica, la pulsión de muerte, nombrada inicialmente por Spielrein como Destrudo. 5. Boca gozante y luego parlante. El informe de Spielrein parte de la opinión popular que considera que las palabras mamá y papá son las primeras pronunciadas por los niños en distintas lenguas. Como quedó arriba indicado, la palabra mamá tiene pocos cambios de una lengua a otra, mientras que papá admite mayor número de variaciones, pues a menudo el fonema bilabial P es sustituido por sonidos labiales o dentales. Así en ruso, francés, alemán, húngaro se dice papa, mientras que en otras lenguas eslavas se dice tate, tata, tiatia, en español papá, también taita, en griego y albanés baba, en inglés y galés dad. Según Fritz Schulze, esa proximidad fonética se debe a que las consonantes M, P y B implican un menor esfuerzo fisiológico. Con relación a las vocales, la de más fácil emisión es la A, por ser un sonido musical abierto. Esta tesis del menor esfuerzo fisiológico es recusada por otros autores que observan que en los monólogos balbuceados de los niños se pronuncian sonidos de más difícil articulación, como la K, la G, la R. En este punto hago un breve paréntesis para recordar que esos fonemas hacen parte de una gran variedad de sonidos que los bebés emiten
en los primeros tiempos de la incorporación de la lengua materna, tal como lo ha enseñado Roman Jakobson. Cito: hay un momento previo al momento en que el niño comienza a solo utilizar los fonemas de la lengua materna, hay un momento previo donde utiliza, donde se entrena, donde emite una enorme variedad de sonidos que no se encuentran agrupados ni siquiera en una lengua ni en un conjunto de lenguas, y son fonemas de muy difícil pronunciación. Hay un momento, más o menos hacia los 6 meses, dice Jakobson, donde el bebé solo empieza a juguetear, a modular los fonemas propios de la lengua materna. Entonces, sobre esos fonemas más difíciles, Jakobson hace un listado: consonantes con puntos de articulación variadísimas, palatales, redondeadas, sibilantes, africadas, clics, vocales complejas, diptongos. Según el lingüista, en sus primeros meses el niño es capaz de articular una enorme variedad de fonemas, como decía recién, que no se encuentran reunidos nunca en una sola lengua, ni siquiera en una familia de lenguas. Esta observación recusa la tesis del menor esfuerzo fisiológico, pues la pronunciación de estos fonemas supone una dificultad articulatoria mayor. Schulze toma como punto de partida la idea de que la articulación de las palabras para nombrar a mamá y papá estaría preparada por el chupeteo. Encuentra en esa actividad el sustento fisiológico para la facilitación de la pronunciación de los fonemas presentes en esos términos. La tesis del menor esfuerzo, que supone una ventaja fisiológica, es objetada por Spearrein desde otro punto de vista, pues en lugar de la ventaja funcional postula una ventaja psíquica que concierne al placer procurado durante el chupeteo. De manera más precisa, podríamos designar a esa primacía psíquica como ventaja por goce. Ese valor daría cuenta de la prevalencia, difusión y persistencia de esos sonidos. Podríamos plantear que a cuenta de la satisfacción corporal, los fonemas bilabiales son preferenciales en la articulación de las palabras mamá y papá. Advertimos que Spearrein no parece seguir la diferencia que Freud había planteado entre la succión y el chupeteo, pues con este último término la psicoanalista designa la acción de succionar el pecho materno. Así que en la presentación de sus tesis seguiremos su uso de la palabra chupeteo. Con esta anotación volvamos a sus articulaciones. Supongamos ahora la escena de un bebé que ha sido alimentado, se encuentra saciado y es llevado a su cuna. Requiere poner en reposo la inervación que le era necesaria para chupar. En ese momento los movimientos prosiguen y aparece una sílaba que abre con una consonante bilabial seguida por una vocal abierta. Es claro que la repetición del movimiento del chupeteo, el ritmo por el que había sido tomado el infante, prefigura la duplicación de la sílaba que da lugar a esta vocalización. Con la escena recién descrita, figurada y sin embargo repetida por cada criatura, advertimos la existencia de una bisagra primordial que conjuga una satisfacción oral con un sonido que la prolonga. La boca que goza será enseguida la que balbucea para luego ser la que habla. Partiendo de ese suelo pulsional, revisemos enseguida el paso del goce oral al balbuceo y de allí a la palabra. Antes de ello, un breve paréntesis para señalar que el término paso, dotado de una polisemia inusitada, no solo designa el movimiento con el que se avanza, también nombra la infiltración y el traspaso que ocurre de un lugar a otro. Para nuestro asunto, se trata del trasunto de goce que impregna la palabra. Vamos entonces a las detalladas formulaciones de Spearrein sobre este paso, pues sus planteamientos nos permitirán prolongar las elaboraciones de los afectos de la primera inmersión en el lenguaje aportadas por Lacan con su noción de la lengua. La lengua es un neologismo que introdujo Lacan. Se escribe pegado, no se escribe la lengua, sino una sola palabra que une lo que sería el artículo y el sustantivo. La filigrana lacaniana en la construcción de ese significante es musical,
puesto que proviene tanto del laleo del bebé, la lengua proviene del laleo, ¿sí? como proviene de los la con que se lo vacuna para que se duerma, y además no deja de evocar el nombre del filósofo Lalande, autor del vocabulario técnico y crítico de la filosofía. El laleo que realiza el bebé es el primer entrenamiento para insertarse en la lengua natal, ¿sí? El laleo es entrenamiento vocal para apaciguar la violenta sacudida correlativa a la imposición del lenguaje. Tales sonidos asemánticos, ese balbuceo primero, ¿sí? Esos sonidos asemánticos no tienen significación, no hacen parte de un conjunto, son distintos del sistema de la lengua. Esos primeros sonidos, Lacan los escribe como S1, 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 sueltos, significantes que no tienen amarre con otro significante, por tanto no comportan significación. Esos sonidos sueltos, esas partículas errantes aestructurales de esos laleos, son el fundamento de la elucubración de saber posterior manifiesta en las formaciones del inconsciente. Vamos entonces a Sabina Spielrein. La psicoanalista distingue tres estadios en lo que denomina desarrollo del lenguaje: el estadio autista, el mágico y el social. En el estadio autista, el balbuceo procura un placer a la respiración del bebé al tiempo que le permite una distensión muscular. Sus laleos monologados están destinados a su propio goce, son autoeróticos. Balbuceos y cancioncillas corresponderían o responderían a los elementos de la lengua materna que acompañan sus experiencias de satisfacción y son la evidencia, esos sonidos, ¿sí? Esos balbuceos, esos laleos, esos significantes solitos sin significación, son la evidencia de que el injerto del lenguaje está siendo recibido por ese ser inerme. Aquí Spielrein enseña que las primeras manifestaciones vocales del niño, cito, que proceden del acto de chupar, son reproducidas con objetivos de goce, donde su pronunciación procura un goce directo, porque se manifiestan allí movimientos que excitan las sensaciones experimentadas durante el chupeteo. De tal experiencia, el bebé derivará la diferencia entre la satisfacción verdadera del chupeteo y la aparente de las primeras vocalizaciones que de allí emanan. En este punto Spielrein aporta una precisión adicional. En realidad el lactante no comienza por utilizar la A en papá y mamá, sino que la vocal emitida es una O en una sílaba que multiplicará de manera indefinida, po, y mo. Sabina observa con atención la boca de su nena Renata y se pone a imitar el gesto que acompaña esa emisión sonora. El lector del informe queda convidado a hacer un gesto semejante para constatar con relativa facilidad que los movimientos producidos por la seguidilla mo están emparentados con la acción de chupar. Así que el sonido mo primordial es consustancial a la experiencia inaugural del amor. Los gestos del chupeteo, dice Sabina, deben estar extraordinariamente marcados de placer para el niño. Ya hemos dicho que eso más bien el término que corresponde es goce. No solo por razones fisiológicas, sino más aún por razones psíquicas. Cito, al reproducir el chupeteo en sus movimientos, el niño debe de alguna manera revivir las sensaciones de las que ha gozado a través del acto que acaba de producirse. Hasta ahí ella. Con la repetición de la voz momo comienza en el seno del estadio autista el siguiente estadio en la adquisición del lenguaje, el mágico. En el segundo momento, la palabra cobra una nueva función: conjurar la realidad, dice Sabina Spielrein. La magia parte de qué principio, de que hay un mundo exterior sobre el que es posible influir en acuerdo con las figuraciones del deseo. Al comienzo el sonido momo no era emitido para evocar un placer anterior, era la acción misma.
no deja de resonar aquí la frase con que Freud evoca la piedra de toque inaugural. En el comienzo fue la acción. Entonces, en el comienzo de la palabra fue la acción. Aquí conviene agregar una precisión sobre esa acción. La succión suele ir acompañada por un soplo nasal, único sonido posible cuando la boca del bebé está ocupada con el pezón o con el biberón, observación a la que podemos agregar que la consonante del sonido momo también está dotada de un rasgo nasal. El carácter mágico de este estadio está orientado por una direccionalidad regresiva, pues apunta que una vez constituida la palabra, ésta provoque las satisfacciones que la acción causó en el comienzo. Esos fueron los tiempos de la eficacia de los ensalmos, distante del momento en que se convirtieron en ensalmos desvaídos. En tal sentido, la magia supone que pronunciar o pensar en una palabra hace aparecer las sensaciones placenteras anudadas a tal acción. En este momento de la inserción en el lenguaje, cualquier pensamiento o cualquier temor es un hecho positivo. Ello ocurre de manera especial con el nombre que, al ser pronunciado, despierta un grupo de sensaciones luego referidas a una persona. Del lado de la madre, la vocalización momo abre otro camino, pues ella la repite con amor para disponerse a responder a su hijo ofreciéndole el seno. Desde luego, en este punto, las elaboraciones de Spielrein, en este punto de esas elaboraciones es preciso acudir a Lacan para contar con la antecedencia de la demanda materna respecto de la respuesta que ella da a las emisiones vocales de su bebé y al modo en que éstas la interpretan. Con las indicaciones de la psicoanalista podemos precisar los efectos de la instalación del circuito de la demanda en la relación de la madre con su hijo. Las vocalizaciones del bebé cobran el valor de un llamado al que ella responde, pues también han invocado su núcleo recóndito, olvidado y constitutivo. Suponemos entonces que esta vocalización del infante, interpretada como demanda por la madre, también evoca en ella, de manera abismal e imprecisa, los sonidos que otrora pronunció, memoria sin memoria, traza inaccesible e imperecedera de su propia entrada en el lenguaje, ingreso que ahora hará posible al recién llegado. Respecto del niño, la magia más evidente de su palabra es que su llamado mamá haga aparecer aquella cuya presencia fue ocasión de las primeras experiencias de amor, placer y goce. He aquí el origen de la dimensión performativa del lenguaje, cuando decir es hacer, tal como lo precisó el filósofo británico Ron Austin. También es inevitable evocar en este punto un recodo luminoso de Niño dibujado a pluma de Clarice Lispector. En otros momentos he hecho alusión a ese texto, donde la escritora pone palabras a un infante, muestra su regocijo al constatar los efectos materiales de su invocación llorona a la madre ausente. Voy a citar un fragmento de ese texto de Lispector. Y para su terror no ve más que esto, el vacío caliente y claro del aire, sin mamá. Lo que piensa estalla en llanto por toda la casa, mientras llora va reconociéndose, transformándose en aquel que mamá reconocerá. Casi desfallece de tanto sollozar, tiene que transformarse urgentemente en algo que pueda ser visto y oído, porque si no se quedará solo. Tiene que volverse comprensible, porque si no nadie lo comprenderá. Si no, nadie se acercará a su silencio. Si no dice y cuenta, nadie lo reconoce. Haré todo lo necesario para hacer de los demás y que los otros sean míos. Brincaré por encima de mi felicidad real, que solo me traería abandono, y seré popular. Hago trampa para que me amen. Y ahí viene la frase. Es totalmente mágico, dice la escritora, esto de llorar para recibir a cambio mamá. Finalmente, según Spielrein, surge el estadio social del lenguaje, momento en el cual el niño acota sus deseos al tiempo que aprende que las palabras tienen una significación facultativa. Dado que se trata de una criatura dependiente del otro, se despierta en él la urgencia de recibir el concurso
de los demás seres, de comunicarse, de sentirse comprendido y por último, de comprender a los demás hombres. Esa es una referencia a la última que hice de Sabine Spielrein. Se dejan escuchar aquí las amplias resonancias entre la psicoanalista y la escritura. En lo que leímos recién, casi con los mismos términos de la pluma del experto. Esta es la real urgencia de la vida, insertarse en el mundo de palabras que antecede su existencia. 6. Ritornelos amorosos. Enseguida, es preciso discernir qué persiste de esa escena inaugural en la vida erótica posterior, pues allí no solo confluyen laleo, gozo y amor, también se aloja la médula corpórea de la palabra amor. Ya notamos cómo Freud delineaba en 3 ensayos para una teoría sexual 2 cuadros que prolongaban los albores eróticos de la succión y el chupeteo para los tiempos de la adultez. Aunque Freud todavía en 1905 no había formulado los destinos de la pulsión, será hasta el 15, en el segundo ensayo de los 3 ensayos para una teoría sexual esboza las vicisitudes sexuales y sintomáticas de la pulsión oral. Aquellos que fueron entusiastas chupeteadores se convertirán, dice Freud, en grandes gustadores del beso o estarán inclinados a beber y a fumar. El adelantamiento de los labios que se produjo durante el chupeteo, el mismo que permitió las primeras vocalizaciones por él preformadas, ese mismo gesto estará presente en el beso de los amantes. Las comarcas y hendiduras de la geografía corporal son revisitadas. Según este temprano esbozo de Freud, si el destino de la pulsión oral es la represión, aparecerá el asco ante la comida y se producirán vómitos histéricos. Anote enseguida que muchas de sus pacientes con trastornos histéricos, globos histéricos, estrangulamiento de la garganta y vómitos fueron en sus años infantiles enérgicas chupeteadoras. Desde luego, el vómito y el asco pueden operar como límite sintomático o reactivo al empuje incestuoso que está en el fundamento de la pulsión. En este punto es inevitable recordar la sorpresa que Lacan expresa en el Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, cuando al evocar la distinción freudiana entre amor y pulsión, ve aparecer en primer plano los robustos comelones del amor. Cito: para sorpresa nuestra, nos enteramos por él que el amor es algo que proviene del estómago, es lo que está de rechupete. En la transcripción francesa del Seminario se escucha que Lacan utiliza una voz onomatopéyica para transmitir que el amor viene del vientre. En francés aparece ce qui est miam miam, no dice como en español, que de rechupete, no utiliza un término como que no sea ese onomatopéyico, ce qui est miam miam. Esta onomatopeya, que mima la voz del comelón en medio de la avidez de su faena, a la vez contiene varios fonemas de la palabra mamá. Muy próxima a esta onomatopeya, Spielrein registró la palabra rusa ña ña. Entre las nodrizas de la región del Don, escuchó con frecuencia la expresión ñam ñam para referirse a la acción de comer. Entonces, ñam ñam, ñam ñam, ñam ñam resuenan desde muy cerca a la fuente corpórea del amor, esa pasión devoradora. Tal parece que los fundamentos de esta pasión del ser carecen de la levedad espiritual con que después se la ascendió, pues provienen de una ventresca humana sonante. Quizá por ello no dejan de aparecer metáforas del amor que no olvidan su origen, o quizá damos el nombre de metáforas a expresiones que no son sustitutivas, sino realmente memoriosas de su fuente corporal primera. Así, en nuestros usos, el verbo comer se utiliza para referirse a tener relaciones sexuales. Del mismo modo, como otrora al niño se le manifestó el amor, o se lo amenazaba, diciéndole, te voy a comer a besos. Esta última expresión transmite el fundamento incestuoso de la envolvente declaración del amor materno, de su llamado transgresivo a reintegrar su producto. Te puedo tragar, cachorro mío.
Para conjurar el riesgo de ser engullido, conviene recordar que hay un palo a disposición, impedimento al cierre de la jeta del cocodrilo, maniobra descrita por Lacan justamente en el seminario de la relación de objeto. También podemos evocar con Bourdieu la expresión me gustas, que hace parte de las mismas facilitaciones creadas por los placeres de la boca. Esta última frase, me gustas, puede ser el anuncio de una próxima declaración de amor. Para cuando el acontecimiento tenga lugar, el amante, ignorante del entresijo que lo hace hablar y que lo hace amar, solo atinará a mascullar estoy tragado. Jonás, ¿dónde te has metido? A causa del mismo entresijo, puede sufrir un descalabro mayor en medio de la faena sexual, profiriendo sus voces arcaicas, papá, mamá o sus correspondientes diminutivos. En el mismo diálogo de Platón sobre el amor, ese mismo diálogo, el mismo diálogo tiene por nombre el banquete. Primero los deleites de la comida y la bebida, luego los goces de la palabra procuradas por el tema consabido, en realidad el eterno e insabido del amor, que comienza por el sabor. Quizá no sea mero azar que en muchas pinturas de Eros el dios del amor sea representado como un bebé regordete, rozagante y pilluelo, flecha en mano, dispuesto a saetear a quien enseguida caerá rendido bajo su influjo. Cabe recordar además que cuando Lacan hacía sus elaboraciones sobre la pulsión en el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, habló de la boca flechada, de una boca flechada. Así tenemos que la flecha de Eros fue primero trayecto pulsional por el agujero de la boca para después empujar al amante a hacer rendidas declaraciones y cánticas de amor. 7. Farfulleos amorosos del inconsciente real. Preguntémonos enseguida, ¿qué destino tienen los elementos parciales de la lengua? Otra vez, ese término, ¿sí?, se refiere a ese concepto lacaniano, la lengua, ¿sí?, en el vínculo amoroso. O sea, ¿qué destino tienen esos elementos de la lengua en el vínculo amoroso? Pues en este recorrido hemos pasado de lo que el amor le debe al símbolo a lo que el amor le debe a la lengua. ¿Cómo se infiltran esos unos sueltos de los laleos originarios en el lazo de los amantes? Podríamos suponer que las remotas experiencias del balbuceo fueron abandonadas con la adopción de la lengua materna, por así separada, la lengua materna. Sin embargo, de las vocalizaciones que acompañaron las experiencias de goce del infante quedan fragmentos que luego harán valer su marca. Las esquirlas sonoras primigenias no solo enredarán la lengua del hablante, más allá forjarán el núcleo duro de su síntoma, su letra. El sistema de la lengua, separadito, el sistema de la lengua que podemos simplificar con la escritura S1, S2, un significante opuesto y articulado a otro significante, ya no se trata de los significantes suélticos en significación, sino de esa escritura S1, S2, ¿sí?, que supone el par significante, supone la articulación y supone la significación. El sistema de la lengua, que podemos simplificar así, S1, S2, quedará entonces impregnado, ese sistema impregnado por los S1, por una especie, dice Dufour, de contrapunto musical que sobrepone constantemente sus trazas. Esos fragmentos sonoros acentuados por su impregnación de voz, de modo que los sonidos que quedan del primer baño del lenguaje del infante se fijan a cuenta de la satisfacción corporal asociada. Ya vimos con Jacobson cómo el bebé emitía al comienzo una amplia variedad de fonemas. De ese vasto ramillete, algunos serán distinguidos por los goces procurados en el cuerpo a cuerpo con la madre. Los fragmentos sonoros dispersos, S1, 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 sus laleos suelticos, los fragmentos sonoros dispersos que no hacen sistema constituyen la lengua como fundamento del inconsciente real, un saber insabido. Ese inconsciente no es el mismo que se halla entre lo imaginario y lo simbólico, pues el inconsciente real, cito a Lacan, el consciente real da testimonio de un saber en tanto gran parte escapa al ser que habla. Los efectos de la lengua son efectos que permanecen enigmáticos,
son afectos. Los efectos de la lengua son afectos enigmáticos. Ya no se trata de los afectos mentirosos que se desplazan de una representación a otra para irrumpir dislocados de su asunto. La mentira tiene sus artilugios retóricos y por ello se presta con cierta facilidad al desciframiento, tal como Freud lo descubrió desde el protón pseudos de la histérica. Con los afectos enigmáticos, que provienen de ese inconsciente real, hecho de esos S1 sueltos, los significantes sueltos, errantes, con los afectos enigmáticos no se trata de mentira, ni de camuflaje, ni de dislocaciones que hagan posible la restitución de una verdad. Estamos ante otro tipo de afectos, afectos enigmáticos, cito, que son el resultado, dice Lacan, de la presencia de la lengua, en tanto articula cosas de saber que van mucho más allá de lo que el ser que habla soporta de saber enunciado. De allí podríamos desprender que hay un saber enunciado constituido por la cadena significante y sus efectos de significación, y otro saber que va más allá de todo lo que el ser que habla es capaz de enunciar. Se trata del saber del uno proveniente del significante uno. Este saber tiene un vínculo esencial con el carácter enigmático del amor. Con ello, ya no solo se trata del juego de espejos que tensa el vínculo amoroso tiranizado por dos narcisos que se contemplan en el lago, en el empalago que reproduce su imagen adorada. Tampoco se trata de la repetición fantasmática que hace a los descalabros que repiten las incesantes variedades de lo mismo, ni del fundamento de objeto A que sostiene al fantasma y encorseta al partener en la teta inagotable, en la mierda retenida o descartable, en la mirada elusiva o en la voz melodiosa o imperativa. Más allá, Lacan formula en el Seminario 20 una tesis general para el amor, al tiempo que un punto de indefinición respecto del saber allí implicado. Cito: todo amor encuentra su soporte en cierta relación entre dos saberes inconscientes. Es el momento de hablar del inconsciente real, ¿sí? Entonces, vuelvo a la cita: todo amor encuentra su soporte en cierta relación entre dos saberes inconscientes. La afirmación cubre todo amor, al tiempo que la expresión cierta relación hace escuchar la paradoja de una certidumbre que carece de nombre para su hallazgo. Enseguida precisa cuál es el tipo de lazo que hay entre estos dos saberes inconscientes que resuenan en el amor, una relación de reconocimiento. Así, los amantes no solo se reflejan en el lago límpido que les devuelve para júbilo compartido su propia y prestada imagen en el espejo del otro, ahora, con este atisbo en lo oscuro, sucede que se reconocen sin saberlo en los fragmentos sonoros de los laleos fundantes, materia nativa del inconsciente real, y también en el S1 decantado y fijado como letra del síntoma. Se reconocen en la oscuridad. Lacan lo formula de la siguiente manera, cito: hablé en suma del reconocimiento por signos siempre puntuados enigmáticamente, de la forma como el ser es afectado en tanto sujeto del saber inconsciente. El mismo reconocimiento del amor implica, durante un tiempo de suspensión, que la relación sexual cese de no escribirse. Pasamos entonces de lo imposible a lo contingente por vía de ese afecto que es el amor. La contingencia del encuentro amoroso engendra la ilusión de que la relación proporción sexual puede escribirse. Así el amor se convierte en el signo del reconocimiento de dos lenguas que parlan el idioma de la insensatez, primero fundacional, luego sintomática. El amor hace signo de ese reconocimiento entre dos seres que son afectados por el goce no solo de las primeras vocalizaciones, también del contrapunto musical que infiltra toda palabra, así como del precipitado que constituye el nódulo real del síntoma. Esta diseminación resonante es la que Lacan discierne cuando traza el campo de encarnación de la lengua. Cito:
el uno encarnado de la lengua es algo que queda indeciso entre el fonema, la palabra, la frase y aún el pensamiento todo. Entonces, la diseminación de los efectos de la lengua brota de las partículas elementales para proliferar en un universo que no se cierra. Tal extensión abierta también podríamos denominarla inconjunta, para servirnos ahora de un neologismo del poeta portugués Fernando Pessoa. El enigma del amor revela que ha habido un reconocimiento inconsciente entre dos hablantes cuyo primer baño de lenguaje dejó marcas de goce. Los amantes se reconocen sin poder discernir las precisas trazas de lo que podríamos denominar ahora, con el músico Mario Lavista, sus afinidades secretas. Por lo demás, no descarto que se trate de un reconocimiento musical, dado que hay elementos sonoros en juego, dos contrapuntos musicales que infiltran la palabra de quienes son flechados por el orondo diosesillo que tiene por nombre Eros. Pese a todo, el enigma del amor persiste, pues se trata de una percepción inconsciente que al tiempo que reconoce, no puede saber sobre la materia singular en que se abisma tal reconocimiento. Este origen inmemorial y los signos oscuros del reconocimiento de dos saberes inconscientes entre este origen inmemorial y los signos oscuros del reconocimiento de dos saberes inconscientes, no es infrecuente que la pareja se deslice hacia los tonos proferidos en la infancia y hacia la media lengua que recorta sus palabras. En la intimidad del encuentro soñado o de su desamparo, se obnubilarán, entontados como están, con voces pequeñitas que imitan los tonos de mimitos y carantoñas infantiles. De allí también brotarán los sobrenombres ridículos y los resquemores suscitados cuando se utiliza el nombre de pila en lugar de las invenciones provenientes del ñam ñam ñam. Tampoco es inusual escuchar aparecer nombres genéricos con uso de sobrenombres íntimos que revelan la vertiente incestuosa y pueril y obscena del amor. Bebé, nené, mami, papi, agugó entonces. En todo ello es patente la caída regresiva del amor. Quizá por ello Lacan hablaba de la posibilidad de un amor más digno. El más hace presente lo que echa de menos. ¿Acaso un decir que contraste con el abundante parloteo que genera el amor? El palabrerío amoroso no solo está vinculado con las engañifas propias de la seducción, también queda referido a su núcleo originario, enigmático, errante, proliferante, insensato. Esta vocación palabrera del amor, aunque se empecine en hacer la historia del encuentro, no puede contar jamás su enigmática prehistoria, sin embargo actualizada en sus recodos más íntimos, más prosaicos, más triviales. Notamos entonces una línea que va de la lengua gozada al incesante y abundante parloteo amoroso. Volvemos así a las palabras de amor, que también tiemblan la cuerda para entonar cancioncillas y lamentaciones. A esta condición de bla 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 es preciso agregar una debilidad del amor que se revela en sus aspiraciones a la eternidad que sostienen las proyecciones futurólogas de los amantes. Se trata en ello del repudio a la contingencia que estuvo en el comienzo del amor, de la pretensión de que su línea se prolongue como necesaria en la larga duración del tiempo. Adicionalmente es preciso recordar que el amor tiene, digamos, sus intereses creados, pues, como dice Lacan, amor, como en todo amor, es esencialmente querer ser amado. ¿Hay acaso otra posibilidad para el amor que caminar en reversa? Desplegar esta cuestión desborda ampliamente el propósito de esta indagación sobre la palabra amor. Sin embargo, hay un hecho de estructura que hemos situado al respecto. La posibilidad de aligerar y aliviar el peso de indignidades e intereses creados por el amor implica contar con lo real, que por destino es cita ineludible en las dos vertientes de la sexuación, la falta de proporción entre los sexos. Así, el reconocimiento del saber insabido y sus afectos-efecto no solo implica el inconsciente real, sino al real estructural para el ser que habla. Al respecto, Lacan dice, de la pareja del amor solo puede
de la pareja, el amor solo puede realizar lo que llamé, usando cierta poesía, para que me entendieran, valentía ante fatal destino. El poético recurso de Lacan al fatum apunta a la imposible escritura de la relación sexual, pues no es otro el fatal destino para todo ser hablante. Al tiempo, el reconocimiento cierto y elusivo del amor alcanza la letra del síntoma, pues el S1 cede la fijación de goce, hace signo entre los amantes. Las que he llamado afinidades secretas de una pareja no son simplemente las identificaciones que se suman, se apilan y espejan entre sí, acaso solo sean resonancias en sordina de sus síntomas, de sus afectos enigmáticos, en fin, dice Lacan, de todo cuanto en cada uno marca la huella de su exilio, no como sujeto, sino como hablante de su exilio de la relación sexual. De modo que el amor es un encuentro contingente sobre fondo de un imposible, un reconocimiento que no se deja reducir a concepto, un afecto enigmático que solo se puede decir con otro enigma, como en la palabra oracular o en la poesía, que no solo acarrea sentido, sino que hace oír el ronco rumor proveniente de otra parte. 8. La onomatopeya emana del cuerpo sentido. Falta esta y otra. Volvamos a la palabra amor, para agregar que la raíz ma se repite fundamentalmente en las lenguas romances. Para estas lenguas aplica aquello de que el amor comienza por M. Sucede, sin embargo, que no siempre ocurre así, pues en las lenguas germánicas es posible encontrar al comienzo otra unidad fónica, pues allí amor inicia con L. Recordemos acá los términos del alemán utilizados por Freud, yo cité más arriba, los subrayé más arriba, utilizados por Freud cuando se refería al chupeteo, Luden o Lutschen. En esta vía, Bourdieu hace un nuevo y sugerente recorrido. Lobe en inglés, Liebe en alemán, Liebe en holandés. La raíz indoeuropea de estos términos es Leub, cuyo núcleo semántico es amar, desear. De esta fuente derivan numerosos términos que oscilan, según las lenguas, entre amor y deseo. Cito: en sánscrito lobayati, desear; en griego lipto, desear vivamente; en anglosajón liöd, querido; y lufu, amor; en latín finalmente lupa, prostituta, de donde viene lupanar. El verbo libet significa place, agrada y gusta. Libido significa ansia, deseo intenso. Todo eso empieza por él, ¿no? Siguiendo la ruta abierta por Spielrein, Bourdieu plantea que el fonema L es propio del lamido, tan cercano de la escena de succión ya descrita por la psicoanalista. Quizá lo que la autora registra de esta manera son las consecuencias sexuales que tiene todo amor. Dicho de otra manera, apunta a lo que para nosotros sería el anudamiento entre palabra, amor y goce corporal. En su documentado recorrido encuentra que el lúbrico fonema L irradia hacia una serie de palabras asociadas con el erotismo más que la misma raíz leu. En muchas lenguas, incluido el español, la lascivia empieza con L de la lengua, órgano del cuerpo, y también diremos ahora de la lengua, orgánulo primigenio del lenguaje. En inglés, lewd significa licencioso, leché es un libertino, y etimológicamente un liker, un lamedor. Lecherus significa lujurioso. En griego, lekaleos quiere decir obsceno. En italiano, lecare es lamer, adular, y lecume, golosina. En la misma vía resuenan licencioso y liviano, con su lenguaza enroscada de placer. En este punto, remito al lector a las páginas que la escritora dedica a su indagación sobre una vasta serie de sorprendentes conciencias fónicas y las vías por las que se diseminan en distintas lenguas los núcleos raigales cuya sede es una precisa geografía corporal. Encontrará allí raíces y fonemas que hacen valer su huella de goce corporal a través de los usos, las lenguas, los siglos. Así, el fonema G
funda las palabras que provienen de la garganta: griño, gruñido, perdón, griño no, grito, gruñido, gárgara, gusto, gorjeo, golosina, gutural, gola, gaznate, gañote. Adjuntaré también nuestro guácala y guacaletas para expresar el disgusto, las ganas de devolver lo que no es ñam ñam. También indica que el fonema L es muy frecuentado para nombrar lo relativo a la lengua, bien sea bajo la forma de los verbos lamer, lamber, lengüetear, o de los adjetivos que recién evocábamos: lascivo, lúbrico, lujurioso, libidinoso. El mismo fonema L abunda desde luego no solo en español para referirse a la leche y sus características. En fin, hasta el grupo consonántico ps que se encuentra en psique, alma, aproxima de lo más cerca a la respiración, al soplo, al aliento. Para coger la amplitud de resonancias entre las lenguas que encuentra Bordelois, se sirve de la categoría de onomatopeya, pues en este tipo de significante es posible escuchar una aproximación entre la vocalización producida a cuenta de una afectación corporal muy específica y la cosa, ¿sí? Una cercanía entre la vocalización, que tiene esa cercanía corporal, y la cosa, el sonido o la acción representada. Vuelvo a leer esa frase que está la dije como entrecortada. Para acoger la amplitud de resonancias entre las lenguas que encuentra Bordelois, se sirve de la categoría de onomatopeya, pues en este tipo de significante es posible escuchar una aproximación entre la vocalización producida a cuenta de una afectación corporal muy específica y la cosa, el sonido o la acción representada. Tal como lo hemos examinado, la vocalización momo se desprende de la acción de succión que el niño realiza. Después aparecen sus ramificaciones diversas en el devenir de las lenguas: mamá, amor, amable, ameno, amigo. Las derivaciones palabreras de las onomatopeyas primarias se extienden en rutas inusitadas, avanzan incesantes al tiempo que hacen valer algo de su marca corpórea en las mutaciones producidas por la práctica de la lengua. En ocasiones parecen alejarse de su raigambre central. Sin embargo, remontando la corriente, es posible hallar la huella de su proveniencia no solo en la onomatopeya, sino más allá, en su manera como el sonido de una palabra signó el sin forma del cuerpo gozante y sus lugares señalados en la cartografía corporal. Sigamos por un tiempo más la ruta de Bordelois y hagamos ahora una breve revisión de la etimología de la palabra onomatopeya, que nos permitirá una conjetura adicional. El término viene del griego onomatopoia, que está constituido por onoma, nombre, al que se agrega poiein, crear, fabricar, y culmina con el sufijo ia, con el que se designa una cualidad. De esta poiein deriva poesía, arte paradigmática en el campo de la creación. Así resume la escritora: la onomatopeya es entonces el nombre que crea la palabra o el nombre que evoca mágicamente, por analogía, aquello que dice. Atendiendo al recorrido que hemos hecho hasta acá, es dable suponer que lo creado evocado por la onomatopeya es el lazo originario entre dos estructuras distintas, la palabra y el organismo, de donde habrá de emerger el cuerpo gozante. Así la onomatopeya que hemos examinado es tanto partícula sonora resonante y consonante como marca del cuerpo de goce. Después de precisar la etimología del término onomatopeya, Bordelois acude a un breve y poco frecuentado texto de Walter Benjamin sobre la facultad mimética. Allí el filósofo recoge una de las conjeturas ya formuladas sobre el lenguaje: toda palabra y toda lengua, se ha dicho, es onomatopéyica. Más que la oposición con las formulaciones clásicas de De Saussure respecto de la arbitrariedad del signo lingüístico, que parte de que no hay lazo natural entre significante y significado, punto en el cual centra su atención la escritora, lo que es de sumo interés para los psicoanalistas es la manera como el planteamiento de Benjamin llega por otra vía a ocuparse del engarce primero entre lo real y lo simbólico, asunto sobre el que vengo insistiendo. Apuntamos con ello al misterio mismo de la creación del ser hablante, al enigma de los unos que marcaron su cuerpo,
de esos S1 sueltos a estructurales. En momentos en que el cuerpo del infante se vuelve sensible a la voz del otro, las acciones que realizaba con su boca, con su lengua, con su respiración, con los pujos que lo recorrieron literalmente de cabo a rabo, en aquellos tiempos, decía, emitió también voces singulares que devendrán marca duradera, sonora, corpórea, porque están vinculadas al traumatismo de la imposición del lenguaje, por eso son marca duradera. Le debemos a Bourdieu hacernos oír nuevamente el término sentido, para que podamos escucharlo ahora en el cauce de la afectación corporal provocada por la sonoridad de las palabras. Cito a Bourdieu: cuando decimos actualmente que las palabras tienen sentidos, no sospechamos hasta qué punto derivan realmente de nuestros sentidos y provienen de sensaciones primitivas que aún podemos reavivar en nosotros. Esta indicación nos conduce a los montajes pulsionales que implican excitaciones y satisfacciones parciales acarreadas por la palabra, pues esta no es solo negativización de goce, la palabra también es transporte de goce modulado en el circuito de la invocación que comenzó con la palabra que viene del otro, a la que el infante respondió con sus laleos y sus largas jornadas de balbuceos monologados musicales, esos unos con que acogió el don del lenguaje que le fue entregado. Volvemos entonces al asunto del destino de los unos, ¿sí?, fundacionales, de los S1 fundacionales. 9. Con esto, esta es la última parte. Más allá del palabrerío amorosito o la contingencia de un decir. El primer destino de los unos de la lengua es la elucubración de saber que el lenguaje mismo constituye, de donde el inconsciente es un saber, dice Lacan, un saber, una habilidad, un saber hacer con la lengua. Ese sería el tratamiento inicial de los unos que suenan y cantan en la soledad del goce de cada ser hablante. Se trata de un tratamiento poético e inaugural con el tejido del inconsciente saber, no solo porque éste implique el artilugio retórico posterior de metáforas y metonímias, sino porque en sus apariciones esas partículas elementales, esos S1, insisten con la tosuda persistencia de aliteraciones que hacen oír la constancia de lo que Quignard denominó la molécula sonora personal, el tarabús previo al sistema de la lengua que nosotros podemos designar simplemente como letra del síntoma. Esta poesía luego habrá de prolongarse y mutarse no solamente en la práctica de quienes permanecen siendo poetas, sino en los abismos poéticos que se abren para el hablante en cualquier recodo de su palabra. Tenemos entonces al poema haciéndose impensadamente. Es allí donde la contingencia del decir poético no resulta ajena a la contingencia misma del amor. Más allá de las palabras y más palabras de amor, el amor se vincula con un decir que inesperado irrumpe como acontecimiento. El amor no es otra cosa que un decir en tanto acontecimiento, dice Lacan. De esta manera, los S1 del enjambre zumbante, ahí hay un juego de palabras que hace Lacan. S1 es san, suena como enjambre, perdonaron también mi francés, bueno, suena como enjambre. Entonces, de esta manera, los S1 del enjambre zumbante que marcaron el comienzo pueden ser materia de otro tejido singular en la contingencia de la aparición de un decir para el amor. La posibilidad de hacer con esos fragmentos no puede cercarse en un conjunto delimitado, pues es inconjunta, tal como arriba lo calificamos. De allí que haya una dimensión de la indeterminación femenina que no hace grupo, ni conjunto, ni unidad en su aliento. Finalmente, en este punto de nuestro recorrido, quizá podamos escuchar de otra forma la aproximación a la poesía que hizo Lacan en uno de sus últimos seminarios. Dice: la poesía es efecto de sentido, pero también efecto de agujero. Como quedó antes planteado, sentido indica que una afectación corporal ha ocurrido, al tiempo que el agujero en lo simbólico resulta patente. Ante el enigma del amor, el parloteo idealizante puede ceder paso a un decir poético en que también se reconocen con certidumbre frágil, en medio de la oscuridad,
aquellos que sin saberlo han leído en sus letras iniciales. Gran trabajo. Bueno, sí, muchísimas gracias, Rocío. Tremendo trabajo, tremendo recorrido. Ahora tienen la palabra ustedes. Si quieres proyectamos aquí quiénes están para saber. Bueno, pueden levantar la mano los que están virtuales, tomar la palabra aquí. Por los que están por acá. Oye, yo tengo una pregunta. A partir del trabajo que has hecho, ¿estás interrogando la afirmación de Saussure sobre la arbitrariedad del signo lingüístico? ¿Eso lo interroga? Dice que no es tan arbitrario. Ese es un recodo que hay en Walter Benjamin. Esa idea de que el lazo entre significante y significado es arbitrario, que no hay ningún lazo natural, dice de Saussure en el curso de lingüística general, entre significante y significado, porque pues esto se llama mesa en español, pero ese mueble también se puede designar ese concepto con otro significante, con otra imagen acústica, diría de Saussure, en otra lengua. Esa primera concepción fue recusada primero por Benveniste, que no se trata de un lazo arbitrario. Y acá, en este punto, por lo menos con relación a ciertos elementos que tienen ciertos significantes, y más aún partículas sonoras que tienen un arraigo corporal, eso sí queda objetado. No creo que el conjunto, porque la diseminación de la lengua y de los usos pues da para sostener esa arbitrariedad del signo lingüístico, pero creo que hay un punto relativo a ciertos fonemas, ¿sí? Uno de estos el que examiné, pero otros están pues referidos como a la G, a la L, que tienen un arraigo corporal, sí viene como a interrogar esa idea de que eso es arbitrario, no, es que está amarrado en el cuerpo. Y hay una relación onomatopéyica también, ¿no? Sí. Pues dice con eso que tú estás diciendo. Sí, sí, es el fundamento de la onomatopeya. Cuando uno piensa en que clínicamente el juego significante es un juego que no se puede generalizar, porque lo que se dice en un significante tiene su cifra para cada cual. ¿Qué implicaciones tiene este trabajo que tú has hecho sobre el lugar de la etimología en la cura psicoanalítica? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿Qué límites? A nivel del significante puede uno entenderlo, pero hay elementos ahí, entonces, los que conciernen a la lengua, y que acabamos de ver que en diferentes lenguas, ta, la, ¿sí? Tienen una cierta correlación y continuidad y reaparición a lo largo de los siglos, diría yo, en la lengua. ¿Qué licitudes y qué límites le introduciría eso a la interpretación y a las implicaciones que esto tiene sobre una cura? Sabemos que hay, por una parte, todos esos caminos que ha tomado el psicoanálisis en cierto momento de terminar haciendo especies de diccionarios, por ejemplo, de los sueños, que tal cosa significa tal cosa, pues que no son a nivel del significante, pero que han tomado ese camino de la generalización, de lo cual hay un poquito en Freud,
¿sí? De lo cual hay un poquito en Freud, pero en Freud es muy cuidadoso porque, bueno, eso por una parte, y sabemos por otra parte pues la deriva junguiana, sabemos de la deriva junguiana, que ya ni siquiera necesita, diría yo, de la asociación libre para empezar en ciertos momentos a vincular ciertas palabras con ciertas interpretaciones. Esto por supuesto está amarrado muy precisamente a la lengua, pero vemos que la lengua no es una cosa meramente de cada cual, sino que tiene sus arraigos, cosa que te agradezco mucho, aclara muchas cosas, arraigos de la manera como eso engancha con el cuerpo e introduce el elemento goce, ¿no? Bueno, es en ese campo que hago como la pregunta. Sí, con relación a esa categoría de la lengua, ese neologismo que Lacan introdujo en los últimos años de su enseñanza para situar otro tipo de inconsciente que el inconsciente saber, es que no solo designa esos elementos particulares, sino como el lenguaje viene como imposición, esa imposición es traumática, pero a la vez el lenguaje se va modificando, designa con ese término también la integral de los equívocos posibles en una lengua. Y entonces habrá la lengua del español, ¿sí? Y la lengua del francés, porque hay equívocos posibles en cada lengua. Y entonces ahí es donde ya no es simplemente como la singularidad como de los laleos y de esos S1 y de lo que se decantó y se tradujo como letra del síntoma, sino que hay un elemento común. En nuestra lengua pues unos serán los equívocos, ¿sí? Y entonces puedo equivocar una palabra con otra que esté próxima, contigua, que sea similicadente, y ese trabajo, digamos que el fundamento de ese trabajo uno lo podría leer, si quisiera, de nuevo, en el texto de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, porque están como proximidades fónicas que hacen pasar de una palabra a otra simplemente por similicadencia, y ahí surge el equívoco, y entonces todas esas partículas errantes serán particulares también, y la integral de los equívocos también dice Lacan, que es la lengua, la integral de los equívocos de una lengua. De ese lado tenemos algo que es como un viejo limo sonoro común, que es la lengua que se transmite de una generación a otra y de una generación a otra, pero que tiene las marcas singulares de esos que fueron nuestros ancestros, ¿sí? Entonces hay de lo que sería, hay del uno, ¿sí? Hay de lo que sería como común, pero también hay del uno de la singularidad, de cómo eso se transmitió de una generación a otra, con qué marcas, ¿sí? De corporales, porque esos elementos estuvieron arraigados al cuerpo. De una parte estaría como eso común, enigmático, pero es integral de equívocos en una lengua. Entonces, de manera contingente, cualquier significante se puede parecer a muchos, ¿sí? Muchos. Entonces, no sé, digo mesa, pero de mesa yo puedo deslizar a tesa y a reza, bueno, equívocos, y esos son los que se ponen en juego en las formaciones del inconsciente, en los lapsus, ¿sí? En particular en los lapsus. Me interesa ahí de modo singular como lo que concierne a los lapsus linguae. Entonces hay algo que sería como ese viejo limo sonoro común, las mutaciones y las marcas corporales, y las marcas de Lacan lo va a decir, lo estuve buscando en estos días en el seminario, ¿cómo es que se llama el último? Para concluir, ¿cómo es? Para concluir. Momento de concluir. Dice que nacemos que el traumatismo fundamental, dice, es el equívoco, pero no es el equívoco de las palabras que me haga decir en vez de mesa, reza, ¿sí? O tesa, no es ese equívoco, sino del equívoco fundamental que está en el no hay relación sexual, ¿sí? Como de la
imposibilidad de escritura y del acuerdo entre los sexos. Y salimos de ese equívoco. Salimos de dos que hablan como de tal manera que lo que dice el uno, el otro lo entiende de una forma distinta, y sitúa ahí, en ese no hay relación sexual dicho de esa manera, como el fundamento como del traumatismo, que concerniría también como a lo que hace al fatal destino, según lo leí ahorita. Eso está de un lado. Y del otro lado, pues en una cura pues nos encontramos es con lo absolutamente singular que se pueda decantar como letra del síntoma para cada quien. Y entonces, pues será para cada quien, pues eso son contingencias, y ahí sí, pues eso, la etimología uno la deja como para trabajos de estos, ¿sí? Para trabajos de estos, ¿sí? Pero ahí es el rat, por ejemplo, el hombre de las ratas, ese fonema, ese sonido, más bien no es un fonema, son varios, rat, eso aparece por todas partes en sus referencias, no solo en el tormento de las ratas, sino en una cantidad de términos, eso está infiltrado por todas partes el rat. Cada quien tiene su molécula sonora personal, su letra del síntoma, y un análisis permite decantar cuál es esa letra del síntoma que lo acosa, que se le infiltró por todas partes y que jugó también a la hora pues, de estos encuentros amorosos. Buenas tardes, Pequeño. Hasta donde logro ubicar algo de lo que propones, me resuena la cuestión que hacia el final la resaltas con un deseo poético que pareciera, yo entiendo que Lacan mismo ya planteaba que sería interesante plantear un amor o una palabra para el amor con una cierta dignidad y no no bajo un rasgo regresivo. Entonces me preguntaba si ese intento, ese intento de trabajar esa palabra poética para el amor, o en el amor, desde el amor, como pareciera ser toda una experiencia poética fina, distinta, que surge en un contexto de amor. De alguna forma a mí me resuena algo de lo mismo psicoanalítico, que pareciera que también en el tratamiento psicoanalítico resuena una palabra fina, distinta a lo largo del tratamiento. En ciertos momentos como que aparece una palabra, o ya no es la cosa burda que en determinados momentos práctica, de uso cotidiano, o con todas sus todos sus sube y bajas, sino que hay momentos en que es como que el mismo aparece el sujeto recreado con una palabra distinta o desde una palabra distinta. ¿Cómo entonces encontrarías tú como ese nexo entre psicoanálisis y la palabra política del amor, entendido así como hacia el final lo resaltas con Lacan? Sí, Mauricio, pues el asunto es que en un análisis pues está el amor de transferencia, ¿sí? Entonces no es una experiencia, como lo indicas, ajena a la cuestión del amor. Y ahí se trata también de la posibilidad de que un decir se precipite, no como rebuscado, nada de eso, sino que a partir del dicho, entre los dichos haya un decir que se precipite y estar ahí disponible para poder acoger, escuchar ese decir que surge de la boca del analizante. Y ese decir se hace impensadamente. Y de esas apariciones hay algo que no se puede cerrar, que también es inconjunto, eso no se puede cercar. En ese sentido hay algo que aproximaba en la elaboración que intentaba a la lógica de la sexuación femenina. Un decir señala también en dirección de lo real.
Es una palabra que no es, no se mete en la maquinita simplemente de amarrar más y más y más palabras, sino que puede señalar en dirección del real que está en causa. Rocío, Sí, Carmelo. muchas gracias por el trabajo presentado. Yo te doy las gracias a ti al comienzo porque fue con ocasión de tu invitación que escribí este texto. Te escucho, pues Carmelo. era uno de los textos que saldrá en la revista sobre el amor. Me pregunto es por qué, o es decir, me es claro cómo la letra síntoma, ¿sí? Pues tiene que ver con ese real que aparece pues en un sujeto, pero cómo, no me queda muy claro cómo vincularlo como a esos S1 iniciales o a esas onomatopeyas construidas, porque hablar ahí de letras síntoma. Sí. De los S1 iniciales, proliferantes, inconjuntos, no se cierran, no hacen grupo, no tienen significación, laleos, sueltos, ¿sí? Evidencia de la primera inserción del baño en el lenguaje. De esos S1 va a decantarse uno de esos, ¿sí? Está el S1, se traduce uno, se decanta uno de esos para hacer como el granito de arena, el real, sobre el que va a aparecer luego la envoltura sintomática. El término que utiliza ahí Lacan entiendo que es traducción del conjunto de S1, se extrae, se decanta, se registra, se traduce uno. Entonces no son muchas letras del síntoma, sino un elemento de esos, y ya será pues letra. De esa variedad, eso se decantará como letra del síntoma, nódulo real del síntoma. ¿Sí? Es lo que Lacan pues desarrolla al respecto. Luego pues se trata de cómo eso se engarza en la transferencia. Aparecerá pues esa dimensión de metáfora del síntoma, que eso pues ya la deriva como palabrera. El asunto es como si fuera remontar la corriente, ¿sí? Del síntoma que aparece salvaje antes del síntoma de la transferencia y algo del nódulo real del síntoma, letra del síntoma, es decantado por efecto del trayecto de un análisis. Ahí yo pensaba si tenía que ver con eso real del yo, pues en la medida en que el yo está construido como un síntoma, y si eso queda como tan básico en el sujeto, si haría hacer parte del yo. Tú me dirás, yo no sé. Tú me dirás, Carmen, yo no sé. Yo no sé. Yo de eso no sé nada, no sabría cómo. Lo único que pensé, Carmen Lu, cuando estaba ahorita mirando como el texto antecitos de empezar, es que me llamaba la atención que cuando Freud habla en el texto de la negación, el texto del 25, de esa operación que hace a la incorporación del lenguaje, de lo que viene de afuera, sobre un real orgánico, ¿sí? Y el asunto es si hay la posibilidad de que ese cachorrito humano reciba el lenguaje. La admisión primordial, ¿sí? Cuando él la va a traducir, la dice en términos pulsionales, ¿sí? Esto lo como, esto lo escupo. Pues me llamaba la atención por ahí, lo ubicaba más bien de ese lado. Carmelo. El tema es el amor, pero nunca es como la otra cara del odio. ¿Sí? Lo de mala leche. Pensaba el pecho bueno y el pecho malo. ¿Sí?
hay amor. No sé si tengas algo para decir sobre eso. Sí, Miriam, acá pues como el asunto era con el amor, ahí mencioné lo que es inevitable con relación al amor, ¿sí? Eso siempre va emparejadito con el odio. El amor comporta como esa dimensión moebiana con el odio. Freud también se refirió a la cuestión del odio. Lacan lo amplió porque dice que el odio está entre lo imaginario y lo real. Esa fue la precisa localización que él le dio al odio, a la pasión, porque también es una pasión. Ahora nos estamos metiendo con material radiactivo, con las pasiones del ser, ¿sí? El amor y el odio. Entonces, de la experiencia primigenia, yo por acá acentué pues, los elementos de amor, goce, placer, satisfacción, pero recordando el texto freudiano, ¿sí? Ese otro primordial, con relación a ese otro primordial también ocurrieron las primeras experiencias de dolor, ¿sí? Entonces ahí hay otra faceta que explorar. El odio tiene un horizonte que es la destrucción y que no se satisface con la desaparición del otro, sino que más allá, ¿sí? de la muerte del otro, pues se puede escupir y pisotear el cadáver. Entonces el odio es una pasión desmesurada, esa sí puede ir solita. El amor siempre trae como su porterito ahí de amor-odio, pues está el neologismo lacaniano, ¿no? Que junta amor y odio, la enamoración, pero al comienzo como odio, enamoración, el odiamoramiento. Y la pareja del amor está como caminando en esa Moebius. Entonces es una dimensión fundamental porque siempre estará asociada con el amor. Lo que Freud primero llamó ambivalencia. Hay muchos trabajos sobre el odio en un número que también desde la revista del Jardín de Freud se dedicó al tema, antes que el de Carmen Lucía sobre el amor, uno sobre el odio. Pasión del ser entre real e imaginario, que no se satisface, insisto, con la desaparición del adversario convertido en enemigo, sino que se prolonga en el tiempo, en el más allá del tiempo. El odio además tiene una particularidad, y es que se comienza como por odiar como a los próximos, no a los lejanos, a los que no hacen parte del grupo, una cosa imaginaria, los que no hacen parte del grupo, pero poco a poco pues es inevitable, ¿sí? que surjan las diferencias, y el asunto es que el odiador, ¿sí? termina consumiéndose en el odio. Hay un trabajo, no recuerdo el nombre del autor, un trabajo extraordinario que es sobre el odio en psicoanálisis. Bueno, para revisar la revista nuevamente. Y eso que señalas, que el odio estaría entre lo imaginario y lo real. ¿Del amor se puede publicar algo? Hay varias versiones, o sea, hay una dimensión real del amor, esta fue el ñam ñam que me ocupé yo, ¿sí? Está pues la dimensión imaginaria, que es como los dos narcisos ahí mirándose en el espejo, ¿sí? Ay, tan lindo que eres y tan lindo que sos, ¿sí? Eso es como la idea de la completitud, de haber encontrado la media naranja, de que el otro satisface, completa. Bueno, es la dimensión imaginaria. Narciso, que también es una dimensión mortal del amor, y la dimensión como del empalago amoroso. Entonces, siempre que evoco eso me acuerdo hace muchísimos años, casi como 500 años, en una cafetería de la Universidad Nacional vi una pareja como de enamorados, y pues iba yo a la cafetería a tomar un tinto y estaba uno frente al otro mirándose así. ¿Sí? Terminamos de tomar el tinto, no sé qué, y volvíamos a estar mirándose así sin hablar. ¿Sí? Uno mirándose en el espejo del otro. Sí, está la dimensión narcisista del amor. ¿Sí?
¿sí? Freud lo indica en Introducción al Narcisismo, cómo se escoge la pareja en función de lo que es el yo, ¿sí? Lo que yo fui, lo que yo quisiera hacer, tan parecido a mí, con los mismos gustos, entonces es el espejo, ¿sí? Y las tragedias del espejo. Ahí está como la dimensión imaginaria del amor. La dimensión simbólica del amor es que pues hay una falta que nos es constitutiva y que a cuenta de esa falta, que es la castración, hay posibilidad de hacer el lazo con otro. Y acá está pues esta dimensión real del ñam 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 del amor. Esa dimensión imaginaria y la dimensión real, pensaba yo con esto que señalas, de que los enamorados, es decir, que algo que puede enganchar a los enamorados es justamente esas palabras iniciales que están, que juegan, pues, que se encuentran. Porque generalmente lo que se escucha es que, por ejemplo, cuando se dice amor a primera vista es la mirada, la imagen, no la palabra. Entonces no sé si también eso permita diferenciar un poco lo imaginario de lo real. Sí, sí, amor a primera vista también, sí, después de que está a primera vista, ponlos a hablar, o escúchalos hablar un ratito, ¿sí? Y vas a ver qué aparece, y ya cuando sí, están tragados por la pasión devoradora, en ese momento pues ya empiezan con sus mimitos y hablar así a media lengua. Entonces, bueno, ahí está. No hay mucho que decir en esa primera frase. Sí, no hay mucho que decir, eso sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. O sea, precisamente como al estar abstraído en el tema de la imagen no hay mucho que decir, y esas primeras conversaciones son insulsas también muchas veces, ¿no? Como no nos conocemos, no hablamos, y como que la palabra no entra tanto en juego como si entra la imagen, por ejemplo. Entra la imagen, pero en las primeras charlas casi que tú pones tus ese uno ahí, ¡pum!, las botas sobre la mesa, y el otro te pone las cartas sobre la mesa y no sabes de qué diablos está siendo capturado. Incluso yo ahí me preguntaba un poco, es como esa necesidad de idealizar el amor, ¿no? Como no sabemos mucho sobre eso y lo idealizamos. Sí. Sí, esas son las indignidades del amor. Aquí, en una película. Sí. Pues, O comentarios chévere. me llama la atención algo que dijiste sobre el poeta. Yo pues soy amante de la poesía, me gusta mucho como todo esa forma bonita, toda ideal y a veces sufrida, ¿no? Pero yo no soy psicoanalista, pero me gustaría entender un poquito del agujero del poeta, que si no entendí mal, tú no mencionaste. Entonces, digamos, el amor ahí, como el amor del poeta, por decir algo, idealizar o también triste, porque la poesía se mueve como entre esos dos. Entonces, ¿cómo entender esa parte? Pues bueno, la poesía primera de la que hablo es la que hace la escritura del inconsciente. Antes que un poeta se ponga a escribir sus poemas, ¿sí? Es la misma poesía que hace el inconsciente, porque hay una dimensión musical que ahí está en juego. En la producción del inconsciente siempre hay una dimensión musical. En otras ocasiones he traído esta referencia, que es una referencia también de Roman Jakobson, cuando habla de la función poética del lenguaje. Y la función poética del lenguaje no es privativa de los poemas, de los poetas. Para cualquier ser humano, ¿sí?, esa dimensión poética puede, ¿sí?, impensadamente abrir un agujero en el decir, es decir, una pregunta, ¿sí?, un agujero que lo causa. Y entonces, impensadamente el poema se hace. Primero lo hace el inconsciente. Cuando hablaba de la función poética recién, es que Jacobson
cuando habla de esa función poética del lenguaje, dice que hay en la cadena del decir la posibilidad de articular los elementos de la cadena, los significantes que uno va tras otro, atendiendo al significante anterior para que ese vaya a pesar a la hora de la elección del significante posterior y que haya una cierta similicadencia. Y esa similicadencia, ese parecido, crea la sensación la misma sensación del fluir que tiene la música. El ejemplo que él trae, pues yo lo repito porque es que es muy bueno. Jacobson escucha a alguien que se refiere a Antonio, y dice el tonto de Antonio. ¿Usted por qué no le dice imbécil, idiota, ridículo, pasmarote? ¿Por qué no le dice así? Dice, no, es que tonto suena mejor, tonto de Antonio. Ahí hay una aliteración, ahí hay algo que se repite, hay algo que insiste ya musicalmente. Esa dimensión, ¿sí?, está en cualquier recodo de la palabra. El mismo texto con el que Jacobson anunció un trabajo bien interesante que se llama en francés, no sé cómo pronunciarlo, pero alguien que lo pueda pronunciar bien ahorita va a ver la literación tan linda. El texto se llama 6 lecciones sobre el sonido y el sentido. Si alguien nos ayuda con el francés. Por favor. 6 lecciones ¿qué? Sobre el sentido y el sonido. Si le son, sur le son, c'est le son. Ahí está. Si le son, c'est le son, c'est le son. ¿Sí? Hay una literación, eso canta. ¿Sí? Entonces, pues eso no es solo oficio de poetas. Primero fue oficio del inconsciente. Algunos permanecerán siendo poetas porque están interrogados. Porque están interrogados por lo que los causa. Y por ahí con su música algo corporal causa en el lector. Algo corporal nos provoca y nos deja con qué sensación, la que decía Borges, la de la inminencia. La inminencia de lo real, ¿sí? Que estamos cerquita por ahí señalando. Eso. Yo estaba pensando en ese sentido y me resonó algo que planteaba Mauricio. Si ese uno que tienen como esa raíz onomatopéyica, corporal, sirve para amortiguar lo traumático del lenguaje, para que algo del goce pase a través de la palabra, y sin un análisis, de alguna manera, pues no en todos, pero aquellos llevados lo suficientemente lejos, no solamente se encuentra esa dimensión de la letra singular del síntoma, la cifra de cada quien, sino también precisamente esa otra dimensión de trauma del lenguaje, ¿sí?, de la que todos sufrimos. Me preguntaba entonces como por el lugar del analista, porque pues estamos un poco casados con el asunto de que el analista está en el lugar del A, un semblante de A, y dentro de lo que tú planteabas, ubicaba como una cierta lógica de los objetos A, ¿sí?, en la relación con la demanda, con el deseo, en fin. Pero antecediendo eso está este asunto, pues por una parte de la intrusión de los significantes, pero también de la forma como se amortiguan esos significantes vía la onomatopeya. Entonces me preguntaba por eso, como qué lugar para el analista como para poder dar cuenta un poco, como para poder permitir mejor que un análisis pueda enfrentar al analizante un poco a esa dimensión. Si de eso es de lo que se habla cuando hablábamos en estos días, por ejemplo, de la cuestión del agujero, del lugar de la función del analista como agujero,
como representante de ese agujero en lo simbólico, no sé. Sí, lo que al respecto puedo situar, Luis, es que la imposición del lenguaje, lo que es traumático de esa imposición, porque pues a nadie le llegó de otra manera que como imposición, le pusieron un nombre, le hablaron, ¿sí? Y esa criaturita pues se dio a gatas para hacerse a ese aparataje que se le impone, y se le impone con todas las historias familiares, con todas las faltas de uno y de una vertiente y de otra, con todo el equívoco, con toda la falta de proporción entre sus ancestros de ahí para arriba. Entonces, lo que es la marca traumática son ese uno, en realidad, ¿sí? Quizá lo que permita apaciguar un poco esa imposición del lenguaje, ese carácter traumático, porque el cuerpo está involucrado ahí, ¿sí? Es el amarre que luego, ¿sí?, el otro proporciona en términos de un S2 con relación a esos laleos primeros con los que intenta agarrarse, ¿sí? Quizá cuando ya está jugueteando con el significante impuesto hay algo que se está apaciguando. Quizá en el momento segundo, cuando eso llama a que el otro imponga un sentido, ¿sí? Está llamando al gato, ¿sí? Imponga un sentido, y más allá pues todos son coberturas y coberturas, la cobertura fantasmática de ese real que está ahí, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo se hace el camino inverso? Ahora, respecto del lugar del analista, ¿sí?, como semblante de A, pues en estos días, justo en el trabajo que estamos haciendo de tributo a Freud, nos encontrábamos si hay un momento lógico posterior donde el analista no esté como semblante de uno de esos objetos, sino en lo reprimido originario, es el lugar de lo reprimido originario. Y el asunto de lo reprimido originario, yo por ahí lo estoy como situando del lado de estos escenarios sueltos. Por ahí lo estoy como intentando pensar ahora. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, entonces nos veremos en la próxima conversación. Bueno, muchas gracias.